Rodeado de interesados y con el tiempo agotándose, ya no veía una salida, hasta que un encuentro inesperado lo cambió todo y le devolvió la esperanza. Una vida marcada por secretos, decisiones inesperadas y un encuentro capaz de cambiarlo todo. ¿Qué sucede cuando el pasado y el presente se enfrentan y nada es lo que parece? En el amanecer de un día nublado, la imponente mansión de Roberto se erguía como un volcán dormido, rodeada por un jardín que alguna vez floreció, ahora cubierto de maleza. El aire estaba impregnado de una profunda tristeza, como la niebla que cubría la propiedad. Roberto, un viejo de cabello blanco y mirada distante, examinaba las fotos enmarcadas esparcidas por la sala de estar. Las sonrisas que antes irradiaban vida, ahora resumían su soledad, resonando en un vacío ensordecedor. Se sentía como una sombra, atrapado en un recuerdo que ya no correspondía a la realidad a su alrededor. Mientras miraba por la gran ventana que daba al jardín, Roberto reflexionó sobre la visita al médico. El Alzheimer se está acercando, le dijeron. Cada palabra de ese diagnóstico reverberaba en su interior como una campana sonando la hora de su última despedida. Sentía su corazón apretarse al pensar en un futuro donde sus recuerdos, los pequeños momentos que formaban su historia, se desvanecerían en una niebla, así como las flores de su jardín. El miedo de convertirse en un extraño para su propia familia lo consumía. La idea de dejar su fortuna a sus hijos, que se habían alejado por sus propios intereses, causaba una angustia profunda e insostenible. «¿Cómo puedo dejarles todo esto?», murmuró, con la frustración y la tristeza desbordando en sus palabras. Mirando por la ventana, sus pensamientos vagaron entre un recuerdo y otro, cada uno más distante, como hojas secas flotando en el viento. Pensó en su juventud, en las risas en familia, en las celebraciones que ahora parecían tan lejanas. Había amor en esos recuerdos, pero también un dolor agudo al darse cuenta de cuánto había perdido. Al contemplar la idea de una herencia, Roberto se preguntaba si el legado que dejaría realmente reflejaría quién era, o si se convertiría solo en un trozo de papel disputado. Después de un momento de profunda reflexión, decidió que no podría dejar que la incertidumbre de su propia memoria dominara sus pensamientos. Impulsado por este deseo, se puso un saco que había utilizado en ocasiones memorables y se preparó para salir. «Necesito ver a la familia», pensó, pero una parte de él dudaba en enfrentar la malicia y la ambición que pesaban sobre sus hijos. Sabía que las conversaciones anteriores estaban llenas de intereses y disputas, lo que lo hacía sentir que caminaba hacia un campo de batalla. Rascándose la palma de la mano, Roberto caminó hacia la puerta, aún perdido en sus pensamientos. Sin embargo, el peso de sus inseguridades hacía que cada paso fuera más difícil. Al abrir la puerta y dar el primer paso fuera de su mansión, su corazón estaba dividido entre el deseo de conectarse con sus hijos y el miedo de ser malinterpretado, de no ser más que una sombra de lo que alguna vez fue. Pero, antes de que pudiera moverse, un coche de lujo se detuvo bruscamente frente a su mansión. Reconoció la silueta de Bruno, su hijo mayor, quien bajó del vehículo con una mirada decidida. El corazón de Roberto se aceleró y se detuvo, atrapado entre el deseo de encontrar consuelo en su hijo y el temor de que sus intenciones estuvieran ligadas a algo que no era amor, sino interés. «¿Qué quiere ahora?», pensó con preocupación, mientras la niebla de lo desconocido comenzaba a envolver sus pensamientos, recordándole lo que realmente estaba en juego. Con la puerta aún entreabierta, Roberto sintió el aroma familiar del café que su esposa solía preparar, un aroma que solo intensificaba su soledad. El sol
tímidamente comenzaban a aparecer entre las nubes, pero la luz que iluminaba su casa no podía disipar la oscuridad que se había instalado en su corazón. Se sentó pesadamente en el sofá, absorbiendo el tedio y la expectativa de lo que estaba por venir. Poco después, la puerta se abrió, revelando a Bruno, quien entró con paso firme, una sonrisa ensayada y esa mirada que Roberto conocía bien, la mirada del interés. «Hola, papá. ¿Cómo estás?», dijo Bruno, con una voz melódica que sonaba más como una actuación que una preocupación genuina. «He estado pensando mucho en ti y, por supuesto, en lo que está en tu mente respecto al testamento». Roberto intentó desviar la mirada, pero su hijo continuó. «Sabes, soy el mayor. He pasado toda mi vida preparándome para asumir los negocios de la familia. Yo merezco esta herencia más que nadie», dijo Bruno, con un tono manipulador que hacía que sus palabras sonaran como un decreto. Roberto sintió un frío en el estómago, una incomodidad que crecía con cada afirmación de su hijo. «Mis hermanos no tienen la misma visión que yo. Ellos no entienden lo que significa esta fortuna. Tú y yo sabemos lo que es necesario para mantenerla viva». «Me conoces», insistió Bruno, con la misma sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Crees que eso es lo único que importa? ¿Dinero? La fortuna no lo es todo, Bruno», respondió Roberto, su voz temblando, pero llena de una sinceridad que parecía iluminar su mente como un faro en la oscuridad. «La vida no se trata solo de eso. ¿Qué sabes realmente sobre lo que me está pasando? No te importa mi salud ni mi condición». Se levantó, la indignación reflejando el peso de su diagnóstico de Alzheimer. Bruno, dándose cuenta de que su padre se estaba alejando de la idea de un testamento sin cuestionar, elevó la voz. «Eres ingenuo si crees que tu debilidad no será aprovechada. Yo soy quien más se preocupa por el futuro de la familia». Con el corazón acelerado, Roberto decidió que no permitiría que Bruno lo manipulase. «No, no te preocupa. Solo te interesa lo que puedes obtener. Basta, no voy a discutir esto contigo». Bruno movió la cabeza, indignado. «Esto es ridículo, papá. Estás cavando tu propia tumba. Si no dejas lo que es mío, terminarás arrepintiéndote cuando sea demasiado tarde». Con un movimiento brusco, Bruno salió de la casa, cerrando la puerta con rabia, dejando a Roberto solo, aún en shock con las palabras hirientes que resonaban en su mente. Con un brazo cansado, Roberto se dirigió al teléfono y llamó a su abogado, el doctor Silva, un hombre de gran integridad y bondad. «Doctor, necesito que venga hoy». Después de una breve espera, el abogado llegó a su casa, dándose cuenta de la atmósfera pesada que dominaba el entorno. Salas llenas de recuerdos, pero un corazón herido. Durante la conversación, Roberto pudo ver la pena y la preocupación en la mirada del doctor Silva mientras hablaban sobre el testamento. «Tu estado es delicado, Roberto. Debemos ser justos en relación a esto». Mientras las palabras del abogado se desdoblaban, una ola de tristeza invadió a Roberto. «Nadie se preocupa», murmuró para sí mismo, subiendo las escaleras hacia su habitación, donde la soledad lo aguardaba en un silencio ensordecedor. La oscuridad lo envolvía, mientras una lágrima escurría por su rostro, revelando la profundidad del dolor de una familia que solo se preocupaba por su dinero, y no por el hombre que estaba a punto de perderse por completo, después de una noche de insomnio, inquieto entre las sombras de sus pensamientos. Roberto decidió que un paseo podría al menos traer algo de alivio a su alma cansada. Se dirigió a una floristería local, un pequeño establecimiento colorido que se destacaba en la calle cubierta de cenizas de la ciudad. El aroma de las flores frescas, una mezcla de jazmín y rosa,
lo envolvió tan pronto como cruzó la puerta, trayendo una ligera sensación de alivio a su corazón angustiado. Al fondo de la tienda, bajo la suave luz que filtraba por las ventanas, una figura encantadora cuidaba de las plantas con destreza y ternura. Clara, la florista, irradiaba una energía positiva que parecía sanar las heridas emocionales de Roberto. Con su cabello castaño recogido en un moño despretensioso y un delantal salpicado de tierra, se movía entre las flores como un artista en su galería. Mientras organizaba un hermoso ramo, bromeaba con una niña acompañada por su madre, enseñándole a cuidar de una delicada margarita. Las risas y la luz en el rostro de la niña eran contagiosas, y Roberto se vio sonriendo involuntariamente, sintiendo un pequeño rayo de esperanza en su pecho. «Sabes, las flores son como los amigos», Clara le dijo a la niña, mientras le mostraba cómo arreglar los pétalos. «Necesitan atención y cuidado. Si las amas, florecerán». La inocencia de sus palabras hizo que Roberto reflexionara sobre sus propias relaciones. Admiraba el carácter bondadoso de esa mujer, tan diferente de la ambición desmedida que había presenciado en su propia familia. El contraste entre la pura bondad de Clara y la frialdad materialista de sus hijos solo intensificaba la melancolía que los seguía. En ese momento de claridad, se dio cuenta de que, antes que nada, necesitaba encontrar la alegría en las pequeñas cosas de la vida. Roberto decidió hacer algo que rara vez se permitía: ser amable. Caminó hacia Clara, y al acercarse, la niña exclamó: «Mira, es el hombre de las flores». Eso llamó la atención de la florista, que se volvió con una sonrisa radiante. «Hola, señor. ¿Puedo ayudarle con algo especial?». Dudó por un instante, pero en lugar de pedir una flor, preguntó si necesitaba ayuda para cuidar la tienda. La sorpresa en el rostro de Clara se transformó en alegría y aprecio. «Eso sería maravilloso. Siempre hay algo que hacer aquí, y toda ayuda es bienvenida». Ella aceptó de buen grado, y Roberto se sintió útil por primera vez en mucho tiempo. Con las manos ocupadas, organizó algunas plantas a su lado, riendo cuando la niña trajo un jarrón y hizo una entrega oficial de flores. La risa de la niña resonó como campanas en el aire fresco. Sin embargo, mientras el espíritu de colaboración reinaba en el aire, la puerta de la floristería se abrió suavemente. La madre de la niña entró, con una sonrisa en el rostro y una expresión de alivio. «Perdón por la demora. Muchas gracias, Clara, por cuidar tan bien de mi hija mientras iba a la farmacia». Se dirigió hacia la niña, que corrió hacia ella con una sonrisa radiante. Clara devolvió la sonrisa, mientras Roberto observaba la escena, un calor inundando su corazón. El ambiente estaba ligero, y la felicidad reinaba. Roberto, inmerso en la sencillez de ese momento, sentía la esencia de la bondad y la interacción humana, un recordatorio de que todavía había luz en el mundo. Sonrió, agradecido por haber encontrado un momento de alegría genuina en medio de su propia tristeza. Después de pasar un tiempo agradable ayudando a Clara, Roberto se sintió más ligero. La conversación fluía naturalmente entre ellos, y Clara compartía consejos sobre el cuidado de las flores, siempre con una sonrisa que iluminaba el ambiente. Estaba disfrutando genuinamente de su compañía, olvidando momentáneamente sus preocupaciones. Su mente, aunque aún atormentada por las sombras del Alzheimer, parecía dejar de lado el peso del mundo por un rato. Mientras Clara se retiró para recoger algunas flores, Roberto recordó que había algo específico que quería comprar. Sin embargo, al intentar formular las palabras, su mente se oscureció de repente. Un breve apagón de memoria. Se encontró de pie, sin saber con certeza cuál flor buscaba, la frase atrapada en su garganta.
¿Qué estoy haciendo aquí?, pensó, sintiendo un frío recorrer su corazón. Clara regresó, notando la expresión confundida de Roberto. ¿Está buscando algo, señor? Su voz tenía un tono preocupante, pero también una amabilidad que se estaba volviendo familiar. Ese toque de cuidado le hizo sentir un poco menos perdido. No me acuerdo. Pensaba en flores, pero no logro recordar cuál, respondió Roberto, un mezcla de frustración y tristeza invadiendo su tono. A veces, mi mente simplemente falla. Clara se acercó un poco más, su mirada llena de empatía. Eso pasa, y no hay problema. Vamos a hacerlo así. ¿Qué tipo de ocasión tenía en mente? ¿Una celebración, tal vez? La forma en que abordó el asunto hizo que Roberto sintiera un ligero destello de esperanza. Dudó por un momento. Luego comenzó a describir una escena familiar. Un encuentro en familia, una mesa llena de risas. Mientras hablaba, pequeños recuerdos empezaron a emerger, a pesar de la bruma que cubría su mente. Sintió que, incluso en sus debilidades, había espacio para esos momentos de conexión. Clara lo escuchó atentamente y con un gesto suave lo condujo hasta una selección de flores. Quizás estas, los lirios, funcionen bien para lo que usted describe. Son simbólicos de amor y tradición. ¿Qué le parecen? Al mirar las flores vibrantes frente a él, Roberto sonrió. Sí, estas son lindas, perfectas. Clara lo ayudó a seleccionar un ramo, y en ese momento de exploración, Roberto se dio cuenta de que podía contar con la bondad y paciencia de Clara, incluso en sus momentos más vulnerables. Agradezco que sea tan comprensiva, le dijo mientras observaba su habilidad para arreglar las flores. No sé qué sería de mí sin personas como usted. Clara le sonrió de vuelta y Roberto sintió una conexión que trascendía la simple compra de flores. Era un recordatorio de que no estaba completamente solo, que aún había buenas relaciones a su alrededor, incluso mientras luchaba contra sus debilidades. En medio de ese momento de claridad, Roberto sintió un nuevo impulso en la punta de sus dedos, la determinación comenzando a formarse. Miró a Clara, admirando su bondad y cómo lo hacía sentir que aún valía la pena luchar. Pero justo cuando estaba a punto de expresar ese sentimiento, el teléfono de Clara comenzó a sonar en la tienda. Respondió rápidamente, su expresión transformándose en seriedad inesperada. Perdón, es una emergencia. Después de un momento de tensión, Clara colgó el teléfono con una expresión preocupada, dirigiéndose a Roberto. Él la observó, notando la forma en que su energía parecía haber cambiado. La sonrisa que antes iluminaba su rostro, ahora era una línea tensa, reflejando la presión de algo que él no podía entender completamente. Cuando ella se acercó, su mirada directa le reveló que algo estaba en juego. «Perdón, señor, pero hoy tendré que cerrar la floristería», informó Clara, su voz suave pero cargada de gravedad. Roberto frunció el ceño, preocupado. «¿Está todo bien?», preguntó, angustiado por la bondadosa florista que había traído un poco de luz a su vida en los últimos días. Clara asintió, pero la preocupación en sus ojos no podía ser ignorada. «Sí, es solo un problema personal. Necesito resolver algunas cosas». Roberto sintió un nudo en el estómago, no solo por la situación de Clara, sino por la fragilidad del momento. La amistad que se estaba formando entre ellos era una de las pocas cosas que lo ayudaban a sobrellevar el peso de su realidad, y ahora parecía estar a punto de desvanecerse. Quería preguntarle más, saber qué estaba sucediendo, pero algo en su mente le decía que no forzara el asunto. Si necesita ayuda, no dude en decírmelo. Quiero ayudar. Era consciente de que, incluso en su propia vulnerabilidad, aún quería ser útil. Clara,
Impresionada, le devolvió una sonrisa tímida antes de ofrecer: «Puedo llevarlo a casa antes de irme. No sería ningún problema». Roberto dudó, sintiendo el impulso de aceptar la oferta, pero tras un breve momento de reflexión, finalmente dijo: «Agradezco, Clara, pero no quiero incomodarte más. Puedo ir solo». Aún mientras hablaba, había una parte de él que quería proteger ese lazo que había comenzado a florecer entre ellos. Sintiendo que su amabilidad era una invitación más que un simple gesto, decidió que debía mantener su independencia, aunque eso lo dejara solo en ese momento. Con las flores firmemente sujetadas en sus manos, Roberto comenzó a caminar hacia su casa, cada paso resonando con el eco de sus emociones. Mientras avanzaba, su corazón se llenaba de reflexiones sobre su propia familia. ¿Qué estarán haciendo ahora? ¿Drenia? La conexión que tenía con sus hijos parecía desvanecerse, y la única relación que sentía era una de interés y ambición. Roberto desvió la vista de las flores que llevaba, enfocando su mente en las personas que, hasta entonces, habían sido la razón de su vida. ¿Realmente se preocupan por mí? Mientras avanzaba, sus pensamientos se volvieron hacia Clara y la bondad que estaban comenzando a construir. Sentía que, de alguna manera, Clara ocupaba el espacio de una hija que nunca había tenido. El contraste entre la bondad de Clara y la frialdad de sus hijos parecía doloroso. Cada paso lo acercaba más a casa, pero también lo alejaba de los lazos familiares que deseaba restaurar. ¿Qué sería de su herencia en un mundo donde la riqueza no traía amor ni conexión? ¿Qué era lo que realmente importaba? Mientras caminaba, cuestionándose todo esto, un viento fuerte sopló, llevando consigo algunos pétalos de las flores que sostenía. Roberto se detuvo, mirando el camino frente a él, un pensamiento formándose en su mente. ¿A qué precio vale la lealtad de la familia si todo lo que hay es una ambición fría? La pregunta flotaba en su mente como un peso. Continuó caminando, sin darse cuenta de que la respuesta estaba a punto de revelarse en su vida de formas que nunca podría haber imaginado. Después de un día lleno de incertidumbres y reflexiones, Roberto finalmente llegó a casa. La soledad lo envolvió nuevamente al entrar en la mansión silenciosa, que ahora parecía un museo de recuerdos. En medio del vacío, se dio cuenta de que necesitaba a alguien en quien confiar. Fue entonces que decidió visitar a su hermana, doña Elvira, una mujer que siempre había sabido guiarlo en tiempos difíciles. Sin prisa, su mente estaba llena de preguntas. Al llegar a la casa de Elvira, un lugar que siempre le brindaba consuelo, Roberto sintió un nudo en el corazón. Sabía que debía hablar sobre su condición y sus preocupaciones sobre el futuro de la familia, pero el peso de la ambición de sus hijos y la incertidumbre sobre su salud lo dejaban indeciso. La visión de su hermana, con su mirada sabia y cálida, le transmitía seguridad y experiencia. En cuanto lo vio, ya percibió la angustia en su rostro y lo invitó a sentarse. «Roberto, querido, ¿qué te preocupa tanto?». Doña Elvira no le dio tiempo para responder. Su intuición lo conocía bien. Roberto dudó, pero la familiaridad de la conversación lo dejó más tranquilo. «Es la familia, Elvira. Siento que todo lo que hacen está motivado por intereses. No sé si puedo confiar en ellos». Suspira profundamente, la frustración evidente en sus palabras. Elvira lo miró con atención y, con su voz suave, comenzó a transmitir su sabiduría. «La riqueza nunca trajo verdadera felicidad, hermano. Lo que realmente importa son las relaciones genuinas que cultivamos». Sus palabras resonaron en Roberto, desafiando sus creencias. Pensó en Clara y en la pureza de su bondad,
algo que había empezado a desaparecer en su vida. Pero, ¿y si solo se preocupan por lo que tengo? Si no dejo nada, ¿qué será de mí y del legado que he construido?, cuestionó Roberto, comenzando a dudar sobre si la fortuna de su familia era un signo de amor. Deja que ellos demuestren su verdadero carácter. Verás quién está ahí por amor y quién por interés. A veces, la verdadera herencia que dejamos es la moral y los valores que transmitimos, no solo bienes materiales. Roberto sintió un leve destello de esperanza surgir dentro de él, pero la sombra de la duda seguía presente. «Confías en que tus elecciones pueden hacer la diferencia más significativa», continuó Elvira. «A veces, la simplicidad del amor y la bondad pueden ser la respuesta a todos los conflictos». Lo levantó con una sonrisa, y en ese momento, Roberto vislumbró un posible camino hacia adelante. Entonces, Roberto, tocado por una ola de afecto y gratitud, abrazó a su hermana con fuerza. «Elvira, si pudiera, te daría toda mi herencia. Eres la única que realmente se preocupa por mí». Se apartó un poco, mirándola a los ojos, olvidando temporalmente su tristeza. Ella soltó una risa ligera, la tensión en la sala disipándose. «Deja de ser tonto, Roberto. Ambos sabemos que tengo más dinero que tú. Además, pronto este dinero ni siquiera será mío, porque estoy tan vieja como tú, hermano». Días pasaron desde la charla con doña Elvira, y Roberto decidió que necesitaba más de las pequeñas alegrías que su vida había dejado atrás. Comenzó a visitar la floristería con más frecuencia, sintiendo una inexplicable necesidad de estar cerca de Clara. Cada visita se volvía una luz en su mundo sombrío, una oportunidad de volver a conectar con la vida, algo que había estado apagado durante mucho tiempo. La floristería de Clara no era solo un lugar de trabajo, era un refugio, un espacio donde la bondad de la florista y la simplicidad de las flores creaban una atmósfera acogedora. En cada interacción, Roberto sentía que se acercaba más a ella, como si la presencia de Clara llenara los vacíos que había en su vida. Sin embargo, había un dilema que lo acosaba. Con cada visita, se preguntaba si realmente podría abrir su corazón y permitir esa nueva amistad, al mismo tiempo que la tristeza de ver a su propia familia distanciada aún lo afectaba. Cada vez que entraba a la floristería, Clara lo recibía con una sonrisa genuina y una espontaneidad que disolvía instantáneamente sus preocupaciones. Juntos compartían risas, historias y consejos. La forma en que Clara interactuaba con los clientes, siempre atenta a sus necesidades y ofreciendo un toque de positividad, rejuvenecía a Roberto. Era como ver en ella a una hija que nunca tuvo, alguien que solo quería lo mejor, sin segundas intenciones. Roberto a menudo pensaba en Clara como una amiga y confidente, alguien que lo animaba a ser la mejor versión de sí mismo. No la veía con ojos románticos, sino con cariño y profunda admiración. Durante sus charlas, comenzó a abrirse sobre sus experiencias, miedos y conflictos que lo atormentaban en relación con su familia. Clara lo escuchaba atentamente, brindándole consejos y confort como un suave bálsamo para su dolor emocional. A medida que pasaban las semanas, Roberto se sintió motivado a ayudarla en la floristería, ofreciéndose para ayudar en entregas o organizando las flores. Cada pequeño gesto fortalecía su conexión con Clara. Comenzó a darse cuenta de que, al ayudarla, también se ayudaba a sí mismo. Las flores, que antes eran un símbolo marchito de su angustia, se convirtieron en un canal de alegría y vida. Redescubría el significado de comunidad y amistad. Roberto aún luchaba con la sombra de la ambición de su familia, pero con cada visita a Clara, algo dentro de él cambiaba. La floristería no era solo un lugar de trabajo, era un puente que lo conectaba a una nueva forma de vivir, basada en la bondad y la claridad emocional. Redescubría nuevamente cómo amar las pequeñas cosas de la vida,
como el simple acto de cuidar de las flores y transformar un lugar sombrío en un espacio vibrante. Y mientras enseñaba a Clara nuevas técnicas de arreglos florales, se dio cuenta de que se estaba permitiendo nuevamente ser parte de algo más grande. Sin embargo, una mañana, al llegar a la floristería, Roberto notó que Clara estaba hablando por teléfono con una expresión preocupada. «No puedo dejar que esto pase», decía en un tono que sugería que algo serio estaba ocurriendo. La curiosidad y la preocupación surgieron en él, mientras el corazón de Roberto latía más rápido, recordándole que, aunque había encontrado un nuevo propósito junto a Clara, sus propios problemas estaban lejos de resolverse. Se acercó, listo para saber más, sintiendo que aún había mucho por descubrir, no solo sobre Clara, sino sobre sí mismo en esta nueva aventura. En la floristería, el aroma de las flores frescas aún flotaba en el aire, iluminando el ambiente con colores vibrantes. Clara colgó el teléfono y Roberto percibió que algo no estaba bien. Las lágrimas se habían acumulado en sus ojos, pero rápidamente las apartó, tratando de organizar las emociones. Se acercó, preocupado. «Clara, ¿qué pasa? Te veo triste». «Ah, señor Roberto, no quiero que te preocupes. Es solo mi hijo. No está muy bien», dijo, forzando una sonrisa que no podía ocultar la tristeza que la invadía. Su voz temblaba un poco, y la preocupación creció en Roberto. Se inclinó, insistiendo amable. «¿Qué tiene? ¿Puedo ayudar de alguna manera?» Clara dudó. Las palabras pesaban en su boca. «Él está enfermo, señor. Necesita una cirugía. Ya sabes cómo son las cosas. La floristería es maravillosa, pero la cirugía es costosa y no puedo pagarla». Las palabras le golpearon a Roberto como una flecha, y un impulso de compasión lo invadió. La vida no debería ser tan dura para alguien tan bondadoso como Clara. «Clara, no estás sola. A veces las personas se unen para ayudar. Busca a los amigos que hiciste aquí. Estoy seguro de que muchos estarían dispuestos a colaborar», dijo Roberto, tratando de consolarla. Clara movió la cabeza, la frustración y la tristeza aún presentes en su rostro. «Gracias, señor. Es fácil decirlo, pero al final del día la responsabilidad es mía». Roberto la observó, recordando su propia fragilidad y la lucha que enfrentaba con su salud mental. Aún así, ese momento de vulnerabilidad los unía aún más. No podía dejar de pensar en cómo ayudarla. Clara, siempre dedicada a las flores y a los demás, realmente merecía un empujón en su camino. Decidido a actuar, Roberto tuvo una idea. Aunque no quería que Clara supiera de su situación financiera, consideró en silencio cómo podía usar sus recursos para ayudarla sin que ella lo supiera. Salió de la floristería sintiéndose renovado, convencido de que estaba a punto de hacer algo significativo. Más tarde ese día, Roberto hizo un pedido de flores en grandes cantidades, una entrega que sabía que Clara nunca habría recibido antes. Lo programó de forma anónima, asegurando que fuera una sorpresa. Al elegir flores lujosas y una mezcla vibrante, sabía que podía ayudar a Clara a obtener dinero para la cirugía de su hijo. Mientras organizaba la entrega, su mente se llenó de imágenes de Clara y la bondad que ella irradiaba. Cada arreglo y detalle eran cuidados, y por primera vez en mucho tiempo sintió un verdadero alivio. Al final del día, Clara estaba cerrando la tienda cuando llegó el pedido. Al abrir el correo, su rostro se iluminó con sorpresa y alegría. La luz en sus ojos, la felicidad genuina que mostró al admirar el mensaje, trajo a Roberto una sensación que no había sentido en mucho tiempo. Cuando entró en la tienda, Clara se volvió hacia él con una sonrisa radiante. «Señor Roberto, no vas a creerlo. Recibí un pedido enorme de flores hoy.
Esto me da el dinero suficiente para la cirugía de mi hijo». Su voz estaba llena de gratitud y alivio. Roberto sintió un calor inundar su pecho con esa noticia. La alegría de Clara era contagiosa, y él sonrió de vuelta, sin revelar su papel en el pedido. «Es maravilloso, Clara. Me alegra tanto por ti y por tu hijo». Mientras Clara continuaba hablando de los emocionantes planes que tenía para la entrega, Roberto se dio cuenta de que la vida tenía una forma curiosa de conectar a las personas, y en ese simple momento redescubría la verdadera alegría de ayudar a alguien que realmente se preocupaba. Después de unas semanas visitando a Clara regularmente, trayendo flores y alegría a la floristería, Roberto se sentía animado por su nueva conexión y la determinación de enfrentar la vida con más valor. Sin embargo, detrás de la creciente felicidad, persistía una sombra, la realidad de su condición de salud. El compromiso de cuidar de Clara, de ayudarla mientras trataba de lidiar con sus propios problemas, ahora se sentía como un desafío. Roberto decidió aceptar una consulta que había agendado con un especialista en Alzheimer, una medida que había evitado durante mucho tiempo. Al entrar al consultorio, el lugar parecía frío y clínico, un contraste que resaltaba con la alegría que había encontrado en la floristería. En el fondo de su mente, la ansiedad aumentaba mientras pensaba en lo que sucedería con él y con toda su vida si la noticia que estaba a punto de recibir era negativa. El médico lo examinó y explicó teorías y pruebas, pero Roberto apenas podía concentrarse en las palabras. Cada indicio de la pérdida de memoria le parecía un paso más lejos de lo que aún le quedaba. La imagen de su deseo de dejar un legado para Clara comenzó a parecer no solo difícil, sino marcada por un abismo incierto. Después de una serie de pruebas, el médico miró a Roberto a los ojos y dijo: «Señor Silva, su condición ha empeorado. Es hora de que empecemos a planear los siguientes pasos. Necesitamos prepararnos para lo que está por venir». La gravedad de las palabras del médico cayó sobre Roberto como una tormenta repentina, echando más peso sobre su corazón. La idea de una herencia que pudiera dejarle a Clara comenzó a desvanecerse en su mente. Luchando con sus emociones, Roberto intentó procesar la información. ¿Qué significa esto para mí y para mi vida? ¿Qué será de todo? La incertidumbre lo envolvió. Se preocupó aún más al pensar en su ambición de proteger a Clara y ayudarla. Ella merecía algo más que lo poco que pudiera ofrecerle. Al salir del consultorio, Roberto sintió que el mundo giraba a su alrededor. La gente en la calle pasaba como fantasmas y la realidad de su vida parecía ahora ineludible. La idea de dejar a Clara con cualquier tipo de herencia se volvió insoportable. ¿Cómo puedo dar algo a alguien cuando ni siquiera puedo cuidar de mí mismo?, pensaba, la angustia acumulándose. La revelación de su estado de salud más grave no solo limitaba sus opciones, sino que le impedía imaginar un futuro. Tenía que reconsiderar sus planes y su relación tanto con Clara como con su propia familia. Con cada paso apurado hacia casa, sintió que el amor que antes tenía por la florista ahora se transformaba en una carga, un peso adicional en su ya complicada existencia. Mientras Roberto reflexionaba sobre todo esto, su teléfono vibró en su bolsillo. Dudó un momento antes de contestar, con el corazón acelerado. «Roberto, soy yo, Clara. ¿Estás bien?» Su voz estaba llena de preocupación. Fui al médico y la situación se complicó más de lo que esperaba. Roberto tragó saliva, preguntándose cómo podría decirle a Clara que la vida, que había comenzado a brillar nuevamente, estaba a punto de volverse mucho más difícil. Después de otro día difícil, marcado por un episodio de confusión mental causado por el Alzheimer,
Roberto estaba sentado a la mesa, tratando de concentrarse en sus apuntes. Cuando escuchó que la puerta sonaba, sintió una mezcla de ansiedad y expectativa. Era Clara, que había decidido traer a su hijo y a su marido para visitarlo, esperando que la amistad entre todos se fortaleciera aún más. Se levantó, sintiendo alegría al pensar que podría compartir su casa con personas que traían luz a su vida. Clara entró con un niño animado y su marido, un hombre amable que irradiaba calidez y simpatía. Roberto no dudó en expresar su alegría al verlos y pronto iniciaron una animada conversación. Clara miraba a su alrededor, claramente impresionada por la belleza de la mansión y la riqueza que ella simbolizaba, un mundo que nunca imaginó que Roberto habitara. La casa contrastaba marcadamente con las condiciones modestas de vida que llevaba, y al observarla, se sentía maravillada. Mientras hablaban y reían, Roberto quedaba cada vez más cautivado con la chispa en los ojos del hijo de Clara, un niño lleno de energía y sueños. El marido de Clara, por su parte, aportaba historias divertidas que hacían reír a todos. La atmósfera era ligera y llena de bondad, y Roberto sentía esa conexión familiar que tanto anhelaba. Sin embargo, la tranquilidad del momento no duraría mucho. De repente, Roberto oyó la puerta de la entrada abrirse de golpe. Era su hijo más joven, Ricardo, que entró sin previo aviso. Una expresión arrogante iluminaba su rostro mientras miraba a los recién llegados. El clima alegre se interrumpió de inmediato. La voz de Ricardo se elevó, cargada de desdén. «¿Qué haces aquí, Clara? ¿No crees que ya es hora de que dejes de hacerte la víctima? Tus problemas de dinero son solo tuyos. No tienen nada que ver con nosotros». El ambiente festivo y relajado se tornó instantáneamente tenso. Y Clara, sorprendida, miró a Roberto, que se sintió dividido entre proteger a su nueva amiga y mantener la relación con su propio hijo. La sonrisa del marido de Clara se desvaneció y el pequeño niño miró a su padre, confundido por la rudeza del extraño. Ricardo continuó, cruel y sin piedad, hablando de la fortuna que poseía Roberto e insinuando que sus interacciones eran meras maniobras para obtener alguna ventaja. «Siempre te ves tan especial, ¿verdad? El viejo rico y sus nuevos amigos simples. En un mes olvidarás incluso quiénes son». Su voz era cortante y la tensión en el aire era palpable. Los ojos de Roberto se estrecharon, su mente girando en un torbellino de emociones. Nunca había visto a Ricardo actuar de esta manera, y la repentina hostilidad hizo que perdiera el equilibrio emocional. Mirando a Clara y a su familia, se sintió avergonzado. Quería gritar y defenderlos, pero la confusión causada por el Alzheimer hacía que sus reacciones fueran lentas y torpes. Clara, visiblemente afectada por el ataque de Ricardo, puso la mano en el brazo de su hijo, intentando consolarlo. El silencio que siguió parecía atravesar la sala como una cuchilla afilada. Roberto, ahora consciente de que la dinámica familiar estaba en juego, debía hacer algo de inmediato, pero ¿qué acción sería la correcta? La tensión era tan palpable que se preguntaba si ese encuentro marcaría un punto crítico en su nueva amistad con Clara o si su propia familia seguiría tomando el control de su vida. La incertidumbre flotaba en el aire, y el corazón de Roberto se aceleraba con el peso de la decisión que debía afrontar. Después del vergonzoso ataque de Ricardo, el ambiente se tornó pesado. Clara, visiblemente afectada, miró a Roberto con tristeza. «Lo siento, señor Roberto. Realmente no sabía que tenía tanto dinero. Jamás sería mi intención aprovecharme de usted. Sin embargo, si esto cambia su opinión sobre mí, prefiero irme». Las palabras de Clara sonaron como un golpe, y Roberto sintió su corazón apretarse mientras ella se alejaba, llevándose a su marido y a su hijo.
El sonido de la puerta al cerrarse resonó en su mente como una señal de que algo valioso se había perdido. Una vez que la puerta se cerró, un denso silencio llenó la sala. Roberto se quedó parado, inmerso en sus pensamientos, sin saber cómo reaccionar. La tristeza por la partida de Clara se mezcló con la frustración de no poder protegerla en ese momento. Se sentía como si hubiera fallado no solo con Clara, sino también al abrir su corazón y su vida a otra persona. Tal vez debería haberme mantenido alejado, pensó, mientras la melancolía lo envolvía. La voluntad de rendirse crecía dentro de él, sintiendo que, a pesar de todo, no podría cambiar su destino. Sin embargo, antes de perderse por completo en su crisis emocional, la puerta se abrió de nuevo y Bruno, su hijo mayor, entró con un semblante serio. «Papá, necesitamos hablar sobre el testamento. Es hora de que tomes decisiones». La voz de Bruno era firme, sin un atisbo de comprensión. Roberto se sintió invadido por una oleada de desánimo, sabiendo que la ambición de Bruno era lo último que necesitaba en esos momentos. ¿Ahora? ¿De verdad crees que eso es lo más importante en este momento? Roberto respondió con tensión en la voz. Acabo de vivir un momento muy significativo y tú decides entrar como un huracán, solo preocupado por lo que puedes ganar. Bruno no vaciló. Exactamente. No podemos perder tiempo. Debes ser racional sobre esto. Ya te he dicho que sería un error no hacerlo antes. ¿Racional? No comprendes lo insensibles que son tus palabras. Roberto respondió, sintiendo la ira crecer con cada palabra de su hijo. ¿Y quién te crees para hablar de ganar? Esto no es una competencia. Clara y su familia vinieron para hacerme compañía, no para aprovecharse de mí. La expresión de Bruno se llenó de desprecio. No están interesados en ti, papá. Ellos están interesados en lo que pueden sacar de tu dinero. Eres ingenuo si piensas que no escucharás rumores sobre tu herencia. No veo por qué deberías ser tan cercano a ellos. «¡No entiendes nada!», grita Roberto, dividido entre su indignación y su dolor. «Son personas bondadosas, y tú las desmereces. ¿Dónde quedó el respeto? Si sigues con ese discurso, no tendrás nada». La batalla verbal alcanzaba su punto máximo, mientras Roberto sentía el ardor de la rabia en su cuerpo. Esa conversación no solo iluminaba sus frustraciones acumuladas, sino que revelaba la verdadera naturaleza de la ambición de su familia. En ese momento, Ricardo, quien permaneció en silencio hasta ahora, se unió a la discusión, con un desafío en la mirada. «Papá, no seas tan dramático. Lo que necesitamos es proteger tu fortuna, y eso implica ser lógico. Si no lo haces bien, terminarás arrepintiéndote». El círculo de la discordia se cerró, mientras Roberto, agitado y enfurecido, se preguntaba si había algún espacio para el amor y la bondad en su propia casa. La lucha que estaba enfrentando con su familia parecía más desafiante que cualquier otro obstáculo, y sabía que debía actuar ahora o perder no solo el control de su fortuna, sino también su propia identidad y lo que realmente importaba. Después de la acalorada discusión con Bruno y Ricardo, Roberto se quedó solo en la sala, la sensación de desesperación y frustración todavía reverberando en su mente. Las palabras de sus hijos resonaban como campanas, incesantes y pesadas. Sabía que el ambiente en su hogar se estaba volviendo insoportable, y el brillo de Clara, así como su bondad, parecían ahora tan distantes. Pero en medio del caos interno, una chispa de claridad comenzó a surgir. Sentado en el sofá, Roberto sintió un deseo urgente de entender qué significaba realmente la riqueza. Cerró los ojos y respiró hondo, recordando los momentos compartidos con Clara. Una sonrisa genuina, la luz en los ojos de la niña durante la visita,
la alegría que acompañaba cada arreglo floral que hacían juntos. ¿Qué tan profundo era lo que estaban construyendo en lugar de simplemente consumir y acumular? La imagen de aquellas flores que Clara cuidaba con tanto cariño comenzó a danzar en su mente. No solo importaba la belleza de las flores, sino el amor y la dedicación presentes en cada una de ellas. En ese momento, se dio cuenta de que su vida estaba llena de relaciones disfuncionales, repletas de ambición y desinterés, y que esas experiencias lo alejaban de lo que realmente importaba. Una oleada de realización atravesó a Roberto. Comprendió que la verdadera riqueza no estaba en los bienes materiales que había acumulado a lo largo de su vida, sino en las conexiones, amistades y bondad que aún podía cultivar. El bienestar de Clara, su familia y las personas que necesitaban ayuda en su comunidad eran importantes, y sabía que podía hacer la diferencia. Con esta nueva comprensión, un plan comenzó a formarse en su mente. Si hago lo correcto, puedo honrar la bondad y la verdad que quedan en mí, pensó, decidido. Se prometió que la mitad de su fortuna iría para Clara, una forma de retribuir, dándole el empujón que necesitaba para cuidar de su hijo y de su vida, alejándose de la ambición familiar que lo rodeaba. La otra mitad sería destinada a una ONG que apoyara a niños y familias en necesidad, un reflejo de la bondad que quería cultivar. Impulsado por esta nueva perspectiva, Roberto tomó papel y bolígrafo, comenzando a redactar sus deseos. Las palabras surgían casi como si las letras estuvieran danzando, tomando una forma que reflejaba su nuevo compromiso. Estaba decidido a crear un testamento que reflejara su carácter, no el de la persona que había sido a lo largo de los años. Lo que más importaba era actuar por la verdadera riqueza, amor, bondad y apoyo mutuo. Con el corazón acelerado y un renovado propósito, Roberto terminó sus anotaciones y guardó el papel. Sin embargo, mientras se levantaba, la puerta sonó nuevamente. Su corazón se disparó al preguntarse quién podría estar a la puerta. ¿Sería Clara? ¿Sería esta una oportunidad para aclarar las cosas y tomar decisiones decisivas ahora? Lo que fuera que sucediera, su futuro estaba a punto de transformarse en algo muy diferente, y estaba decidido a enfrentarlo con determinación. Después de la intensa discusión con Bruno y Ricardo, Roberto se sentó solo en la sala, la frustración y la ira aún vibrando en su pecho. Sentía el peso de las decisiones y las palabras no dichas que se acumulaban en su mente. Pero antes de perderse por completo, la campana sonó. Roberto se levantó, sorprendido al ver a Clara en la puerta, con una expresión preocupada. «Señor Roberto, ¿puedo entrar?», Clara preguntó tímidamente, y Roberto asintió, sin saber qué esperar. Al entrar, Clara respiró hondo, como si buscara valor. «Solo quiero disculparme por lo que pasó. Nunca habría querido aprovecharme de usted. Los días que compartimos significaron mucho para mí. Fue como tener un padre presente, algo que nunca tuve». Sus palabras eran sinceras y emotivas, y Roberto sintió una oleada de calidez en su corazón al escuchar eso. Estaba a punto de responder cuando ella continuó. «Prometí que voy a cuidar de usted en sus crisis, y no estará solo en esto». Su mirada estaba llena de compasión, y él se sintió conectado a ella de una manera más profunda. Fue en ese momento que Roberto decidió que era hora de dar el siguiente paso. «Clara, quiero que veas esto», dijo Roberto, tomando el documento del testamento que había preparado. «Decidí que quiero que heredes la mitad de lo que tengo. Te lo mereces, más que nadie». Clara lo miró, con sorpresa claramente visible en su rostro. «No, señor Roberto. No puedo aceptar esto. Es demasiado». Roberto insistió. «Eres una parte fundamental de mi vida ahora. Confío en ti».
Deja que esto te ayude a cuidar de tu familia y de ti misma. Clara movió la cabeza, las lágrimas comenzando a brotar en sus ojos. De ninguna manera. No quiero que sientas que me das esto por lástima u obligación. Me niego a aceptar. Roberto estaba por insistir nuevamente cuando la puerta se abrió de golpe, revelando a Bruno y Ricardo, que parecían estar en una misión. El ambiente cambió rápidamente cuando la tensión volvió a llenar la sala. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Bruno, dándose cuenta del documento en manos de Clara. La expresión de desdén en su rostro hizo que Clara retrocediera un paso, mientras Roberto se erguía, enfrentando la invasión de sus hijos. «Estoy conversando con Clara sobre el testamento», Roberto respondió, con determinación en la voz. Pero Bruno no vaciló. «¿Realmente le estás entregando tu fortuna? Eso es un absurdo. Estás traicionando a la familia». La indignación de Bruno llenó el ambiente con electricidad. Ricardo se unió, diciendo en un tono burlón: «No puedes decidir eso sin consultarlo con nosotros. Eso es traición». Clara observaba, perdida entre las emociones, mientras los hijos de Roberto lo acorralaban con hostilidad creciente. Roberto, apenado y frustrado, se sintió atrapado entre la bondad de la mujer que consideraba casi una hija y el tumulto que su propia familia estaba causando. «Basta, basta de menospreciar a los demás. Esto se termina aquí», gritó. Pero, ¿qué iba a suceder ahora? Las tensiones estaban al máximo y cualquier movimiento podría desencadenar una explosión total. La tranquilidad que anhelaba en su vida y con Clara parecía más lejos que nunca. La atmósfera estaba cargada de tensión, como una tormenta a punto de estallar. Roberto sintió su corazón acelerarse al escuchar los gritos de Bruno y Ricardo, y la indignación de ellos reverberaba en su mente. La última cosa que quería era pelear con sus propios hijos, pero la presión era insoportable. Clara, a su lado, observaba con una expresión angustiada, mientras su mano apretaba a su pecho, intentando contener el dolor emocional que estaba surgiendo. «Ustedes son unos ingratos», gritó Roberto, tratando de superar el ruido de las voces. «Personas como Clara dedican sus vidas a los demás, y ustedes la tratan como si fuera una usurpadora». Su voz temblaba, revelando la lucha interna que llevaba dentro de sí mismo. Sentía las sombras del Alzheimer acercándose como una nube oscura, cubriendo su claridad mental. Su capacidad de razonar comenzaba a fallarle, y eso solo incrementaba su frustración. Bruno no se dejó intimidar. «Ingrato, estás poniendo tu vida en manos de una extraña. Esto es absurdo. Nosotros somos tu familia». Ricardo se unió al coro, gesticulando como si quisiera alejar a Clara, convirtiendo la sala en un campo de batalla emocional. Sintiendo que estaba rodeado, Roberto comenzó a temblar. Las voces y la presión parecían mezclarse en un zumbido ensordecedor. «No entienden nada. No puedo hacer esto. No puedo», balbuceaba mientras la sensación de mareo comenzaba a dominarlo. La realidad a su alrededor comenzaba a desvanecerse mientras la confusión se apoderaba de su mente. Clara, con una mirada preocupada, intentó interceder. «Roberto, respira hondo. Estamos aquí por ti. No estás solo». Las súplicas de Clara parecían caer en un vacío, pero su mirada llena de genuina compasión penetraba a través de la tormenta mental que lo atormentaba. En ese momento, Bruno, pensando que Clara solo traía más problemas, se volvió con desprecio. «¿Cómo puedes estar seguro de que él no está solo haciéndose la víctima? Este es un círculo vicioso, papá. Tienes que abrir los ojos». La lucha emocional alcanzó su clímax mientras Roberto se sentía atrapado en un torbellino de sentimientos contradictorios. «No, no soy una víctima», gritó, pero su voz tembló mientras se perdía en la confusión
dejando una incertidumbre profunda en el aire. ¿Qué pasaría a partir de ahora? La batalla dentro de él apenas comenzaba, y el futuro que anhelaba se volvía cada vez más incierto. Roberto se desmayó. La lucha interna se volvió demasiada para su cuerpo y su mente. El silencio se apoderó de la sala mientras Clara, Ricardo y Bruno se apresuraban a ayudarlo. Con preocupación, lo llevaron a la clínica más cercana, donde recibiría los cuidados necesarios. La oscuridad del desconocido envolvía a Roberto, pero su mente estaba llena de pensamientos, incluso en su inconsciencia. Una semana pasó. Roberto permaneció en un estado de recuperación, mientras la niebla de la enfermedad nublaba su percepción. Finalmente, cuando abrió los ojos, la suave luz de la habitación de la clínica lo sorprendió. Se enderezó un poco y la vista que tuvo a su alrededor reveló a Clara y a su hijo, sentados al pie de la cama, cuidando de él con una dedicación que le llenaba el corazón de calidez. Clara notó de inmediato que había despertado, y con una sonrisa de alivio, corrió a buscar a la enfermera. «Voy a llamar a la enfermera». La enfermera entró rápidamente, con una expresión profesional que iluminaba su rostro, mientras revisaba los signos vitales de Roberto. «Buenos días, señor. Veo que finalmente ha despertado. ¿Cómo se siente?» Roberto, aún aturdido, asintió lentamente, tratando de reunir sus pensamientos. Clara, con mirada ansiosa, aguardaba sus primeras palabras. Una vez que la enfermera terminó el examen, lo miró y le dijo: «Sabía que su amiga aquí, Clara, vino todos los días a cuidarlo. Se preocupaba mucho por usted. ¿Es su hija?» Las amables palabras de la enfermera le trajeron un calor reconfortante a Roberto. Un gesto nostálgico iluminó su rostro. «Sí, ella es mi hija de corazón». La conexión que Roberto sentía por Clara era genuina, y en ese momento se dio cuenta de cuán profundamente ella había influido en su vida. Mientras hablaba con la enfermera, miró a Clara, quien estaba emocionada al escucharlo. Quería expresarle su inmensa gratitud, así que tomó el teléfono que tenía al lado y llamó a su abogado, el doctor Silva. «Doctor, necesito que venga aquí. Es importante. Vamos a formalizar los documentos de la herencia». Al colgar, una ola de certeza recorrió a Roberto. Sintió que esa era la decisión correcta, no solo por lo que iba a dejar, sino por su verdadero significado. Sabía que la enfermedad no le quedaba mucho tiempo y tenía que actuar. Con el teléfono aún en la mano, Roberto miró a Clara y a su hijo, ambos observándolo con esperanza y amor genuino. En su corazón sentía que finalmente estaba en el camino correcto, un camino que honraría lo que había aprendido en su historia. Ya no tenía dudas. La decisión estaba tomada. «Es lo que haré», pensó, con una sonrisa en su rostro. El futuro que deseaba ya estaba al alcance y estaba decidido a seguir adelante, con Clara a su lado, como la hija que siempre había querido tener. Después de su decisión crítica de asegurar que Clara heredara parte de su fortuna, Roberto finalmente se preparó para regresar a su vida, ahora con claridad de propósito. Entró en casa, sintiendo la familiaridad del lugar a su alrededor, pero también consciente de que debía hacer cambios. Con una resolución firme, llamó a sus hijos, quienes lo miraban con expresiones de expectativa e incertidumbre. «Hijos, necesito que escuchen lo que tengo que decir», comenzó Roberto, su voz firme. «He decidido que realmente la mitad de mi herencia será para Clara. Ella se lo merece y es lo correcto». La reacción de sus hijos fue instantánea. Bruno y Ricardo intercambiaron miradas de incredulidad antes de que el hijo mayor se adelantara. «Papá, no puedes estar hablando en serio. Esto es un absurdo». «Estoy hablando en serio, Bruno. Esto no se trata solo de dinero. Se trata de madurez,
honestidad y bondad. Clara siempre ha estado ahí cuando nadie más lo estaba, y lo estoy haciendo por una razón. Roberto hablaba con sinceridad, sintiendo cada palabra que salía de su boca. Pero la respuesta de sus hijos fue predecible. «Estás cometiendo un gran error. Te estás dejando llevar por esta ilusión», replicó Ricardo, la frustración clara en su voz. «No podemos aceptar esto, papá. Es una traición a todo lo que hemos construido como familia». Roberto sintió el peso de la rebelión en las palabras de sus hijos, pero ya no se permitía desmotivarse. No, esto es sobre construir nuevos lazos y sanar lo que está roto. La vida es mucho más que números en una cuenta bancaria, y su opinión no prevalecerá más. A medida que sus hijos se alejaban, indignados por la decisión de Roberto, él sentía nacer dentro de él una oleada de resiliencia. La rabia de su familia no lo detendría. Por el contrario, estaba sentado aún más decidido a seguir adelante con su nueva visión de la vida. 2 semanas después de esa conversación, Roberto se preparó para un fin de semana especial. Se encontró nuevamente con Clara y su familia para un viaje que tanto anhelaba. Un lugar que su esposa siempre había querido visitar antes de fallecer en el parto de Ricardo. La idea era emocionante y al mismo tiempo nostálgica. La familia de Clara estaba animada, llena de expectativas, y Roberto sentía una mezcla de alegría y tristeza mientras se dirigían juntos a su destino. Mientras viajaban, Roberto sentía que estaba creando nuevos recuerdos, repletos de amor y significado. La risa de Clara, la energía de su hijo y los momentos simples como compartir una comida llenaban su corazón de felicidad. Sin embargo, el peso de la ausencia de su esposa se sentía en cada paisaje que pasaban. Ese eco de recuerdos de tiempos pasados pasaba rápidamente por la mente de Roberto. Mientras contemplaba las memorias de su esposa, avistó un lugar verdaderamente asombroso, un mirador donde podrían detenerse. Mientras Clara y su hijo admiraban la vista, Roberto se quedó un momento en el fondo, pensando en cómo hubiera sido maravilloso que ella pudiera haber compartido la alegría de ese día. Una sonrisa melancólica apareció en su rostro, pero la certeza de estar en el camino correcto lo llenó, reafirmando la decisión de no dejar que la felicidad se perdiera una vez más. Junto a esta nueva familia, Roberto finalmente comenzaba a sentir que renacía para una vida llena de significado y propósito. Meses habían pasado desde el viaje que trajo tanta alegría a Roberto. Sin embargo, la progresión del Alzheimer se volvía cada vez más implacable. La pérdida de memoria se había vuelto rutina y su cuerpo se debilitaba. Vivía en un estado de confusión, rodeado de rostros familiares que, aunque amables, eran para él sombras de recuerdos nebulosos. Clara, siempre a su lado, se había convertido en su apoyo constante, cuidándolo con una ternura que iluminaba sus días oscuros. En una tranquila mañana, Roberto se sentó en una silla, con la mirada perdida en el vacío. Los días parecían mezclarse, y la lucidez se volvía un invitado raro en su vida. Pero, en ese momento específico, algo cambió. Miró a Clara y, de repente, un destello de recuerdos lo sorprendió, como un rayo de luz atravesando nubes oscuras. «Clara», comenzó, su voz temblorosamente llena de emoción. «¿Sabías que las flores favoritas de mi esposa eran las flores de cerejeira?» Clara, algo sorprendida, sonrió con un toque de tristeza y lágrimas en sus ojos, reconociendo la intensidad del recuerdo que estaba emergiendo. Ella siempre decía que eran delicadas y especiales, igual que las personas que amamos, continuó Roberto, con la emoción creciendo en cada palabra. Y, en un momento de puro corazón, Roberto declaró:
Ella va a adorar conocerte, Clara. Tú también eres muy bondadosa. Esa afirmación provocó una mezcla de felicidad y dolor en Clara, quien escuchaba atentamente cada palabra de Roberto. Él se había perdido en sus recuerdos, pero la verdad de su bondad brillaba con fuerza. Siempre quise hacer algo en su honor, una institución de caridad con su nombre, ayudar a las personas, como ella siempre hizo. Roberto confesó, como si estuviera en un estado de revelación. Sus palabras eran sinceras y llenas de amor, un eco de las intenciones más profundas que había llevado en su corazón. Clara sintió una oleada de emoción al escuchar esto, y su sonrisa se mezclaba con lágrimas al saber que Roberto llevaba esos sueños en su interior. Roberto miró a Clara con una paz renovada y una conexión profunda. «Gracias por estar aquí, mi hija de corazón», le dijo, sintiendo una calma que lo envolvía. Las memorias comenzaron a disiparse, pero mientras hablaba, su corazón se sentía más liviano, como si estuviera dando un último suspiro. Clara le sostuvo la mano, la tristeza en su rostro, pero entendiendo que ese era un cierre que traía consigo una belleza inestimable. En un instante, la expresión de Roberto cambió y su respiración se volvió más ligera. Las últimas palabras que pronunció estaban llenas de amor. «Siempre he amado y siempre amaré». Su voz se extinguió mientras sus ojos se cerraban, llevándolo a un lugar de eternidad y paz, donde finalmente se reuniría con su esposa. 3 años han pasado desde la partida de Roberto. Clara ahora es la fundadora y directora de una institución benéfica que honra su legado. Las Flores de Cerejeiras de Elaine se ha convertido en un refugio para personas con Alzheimer y sus familias, un espacio de amor, apoyo y esperanza, donde la bondad y la empatía florecen como las flores que inspiraron su nombre. Clara lanzó la institución con el mismo cuidado y dedicación que Roberto había mostrado en sus propias relaciones. A lo largo de estos años, utilizó la herencia que le dejó para ayudar a financiar proyectos que ofrecían cuidados, apoyo psicológico y programas de interacción para pacientes de Alzheimer y sus familias. El impacto que la institución tuvo en la comunidad fue profundo, ayudando a muchas personas a encontrar consuelo en momentos difíciles. La memoria de Roberto vivía en las acciones de Clara, y con cada sonrisa que veía en los rostros de los beneficiarios y sus familias, una parte de su corazón también se llenaba de alegría. La retribución que siempre había deseado se estaba concretando a través de la bondad que él había inspirado en su vida, aunque solo fuera por un breve momento. En un día soleado, Clara decidió visitar el cementerio donde estaba enterrado Roberto. Llevaba consigo un ramo de flores de cerejeira y lirios, las flores que él siempre había admirado. Al acercarse a la lápida, un sentimiento de gratitud la invadió. «Roberto, hiciste más de lo que cualquiera podría imaginar. Gracias por ser la luz en mi vida y por enseñarme sobre el amor, la bondad y la importancia de las relaciones verdaderas». Limpió la lápida con cariño y colocó las flores a sus pies, un gesto sencillo pero lleno de significado. Clara se sentó un momento, conversando con Roberto como si él aún estuviera allí. «Tu legado vive en cada vida que tocamos. Prometo que continuaré tu trabajo, llevando adelante tu bondad». La historia de Roberto y Clara nos enseña que, al final, la verdadera riqueza no reside en los bienes materiales, sino en cómo tocamos la vida de quienes nos rodean. La bondad, la empatía y el amor pueden trascender la vida y unirnos de maneras que nunca imaginamos. La caridad y el cuidado hacia los demás convierten el dolor en esperanza y construyen lazos que resisten la prueba del tiempo. Si esta historia de amor y superación te ha emocionado,
No olvides suscribirte a nuestro canal. Siempre estamos aquí, compartiendo relatos que tocan el corazón y que nos recuerdan la importancia de las relaciones humanas, la bondad y la compasión. Que podamos seguir compartiendo estas lecciones juntos en cada nueva historia que contamos. Gracias por acompañarnos.